Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Qué maravillosa presencia del Señor y de su Espíritu. Podríamos estar así eternamente, yo creo, y las horas nos parecerían segundos. Es así cuando te sumerges, cuando dejas que Dios te abrace, cuando dejas que su Espíritu Santo te rodee. Hace poco nuestro pastor nos hablaba de conductas que son dignas de ser imitadas y nos compartía acerca de Bernabé, que era un hombre que tenía mucha generosidad, tenía fe y era un hombre al que le encantaba dar palabras de ánimo a otros y veía todas las cosas buenas en los demás. Esas conductas eran dignas de ser imitadas, ¿no? Al igual que Pablo, que decía que lo imitemos a él. Pero también está el otro lado, ¿no? Aquellas conductas que no deberían ser imitadas. Y la Biblia lo enmarca, no para que nos sintamos condenados, sino para examinarnos, como decía David: examina mi corazón y ve si en él hay camino de maldad, ¿no? Y para aprender también de los errores. ¿A ustedes les gustan las historias? A mí me encantan las historias, sobre todo aquellas historias que son verídicas y que están registradas en la Biblia. Y esta historia en particular que les voy a compartir, si bien tenía sus matices, puedo decirles que tuvo un buen final, una enseñanza y un aprendizaje en ese momento. Y todo lo que sucede a veces lo enmarca la Biblia para que podamos ser enseñados en aquellas cosas que no debemos reproducir. Y les cuento de qué va esta historia. Les pido por favor que me acompañen a Números 12 y vamos a leer del 1 al 5. Dice: mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés por qué se había casado con una cusita, es decir, una mujer que procedía de la tierra de Cus, lo que equivaldría a este tiempo a Etiopía, según mencionan algunos estudiosos. Y ellos dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Quiero decirles que el Señor, así como escucha nuestras oraciones, tal vez los momentos en los cuales nos desahogamos a los pies del Señor, también oye las cosas que hablamos que no son tan positivas. Y continúa: ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. A Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó Moisés: oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes.
Pero el Señor le dijo a Moisés, si el padre de Miriam tan solo le escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeran para continuar su viaje. Yo le he titulado a esta palabra que voy a compartirles la murmuración. Y vamos a ir al contexto de qué significa murmurar. Tal vez no tenemos claro qué significa esta palabra. Palabras similares a murmurar sería criticar, rumorear, chismear, o como se conoce aquí, cotillear, ¿no? Es una palabra que utilizan en España. La Real Academia Española nos dice que es hablar de una persona en voz muy baja, en especial manifestando alguna queja o cuando alguien está disgustado por alguna razón o por alguna situación. Es también, y creo que es más claro, hablar mal de una persona que no está presente, una persona ausente. Y en el diccionario bíblico nos dice que murmurar es pecar contra Dios. La murmuración es una obra de la carne y que se define como susurrar, debatir una cuestión en un tonito bajo, que parece un murmullo, es quejarse, es desacreditar a una persona respecto a su opinión o a su fama. En el lenguaje hebreo dice que uno de sus significados la define como queja e informe malvado. ¿Puede ser que alguna vez te hayas visto envuelto en una murmuración? Aún sin habértelo propuesto, o en tu entorno hayas sido partícipe de una situación así, sin pensarlo. ¿Qué es lo que motiva a una persona generalmente a murmurar? Podríamos pensar que es un sentimiento tal vez de superioridad, o porque no está conforme con la otra persona o no está de acuerdo, una situación de celos, o porque generalmente este tipo de personas buscan las fallas en los otros. Y alguna vez decía, hay personas que ven sus propios defectos con telescopio, pero ven los defectos de los demás con un microscopio, mucho más cerca, ¿no? Es más fácil ver el jardín ajeno que el uno propio, ¿no? Así que esta situación definitivamente desagrada a Dios. Y por esta razón fue que Dios confrontó a María y a Aarón y había escuchado lo que habían murmurado. No sabemos si antes habían murmurado otras cosas, pero esta vez el Señor los convoca, como leíamos, y los reprende por murmurar contra Moisés y no tener además temor de hacerlo. Al ver la situación y el panorama que se tenía enfrente, ser confrontado por Dios, le pidió a Moisés que pueda interceder por ellos. Y obviamente Moisés oró y le pidió a Dios que sane a María, porque María quedó leprosa, dice la palabra. Probablemente no nos suceda que al murmurar quedemos leprosos, ¿no? Sería más notorio. ¿Cuántos leprosos estaríamos por este lugar desparramados? Pero quiero decirte que quedan secuelas, consecuencias, probablemente no notorias como una lepra. Aunque parece que en el mundo es muy normal murmurar. Es más, tú ves programas de cotilleo que además tienen audiencias altas y no parece incomodar a muchos. O sea, hay mucha audiencia que ve ese tipo de programas en los cuales se desmenuzan unos a otros, ¿no? Y es que murmurar acerca de un amigo, murmurar acerca de un familiar, de un compañero o de un hermano en la iglesia, de liderazgo, porque no estás conforme, de los pastores, a lo mejor de un obrero, no es una conducta menor y no tendríamos que imitar en realidad o seguir ese tipo de conductas. El Señor, al confrontar a María y a Aarón, estaba muy enfadado y a causa de la murmuración, María evidentemente quedó leprosa por espacio de 7 días. Y es que, como les decía, hay consecuencias de la murmuración. Tal vez no visibles y notorias como una lepra, pero sí. Permítanme matizar algunos aspectos.
Una persona que murmura puede tener un corazón que no sea agradecido y que no reconoce la bondad de Dios en su vida. La murmuración definitivamente es un pecado que Dios desaprueba. Y la murmuración muchas veces te roba la paz y tienes intranquilidad. Porque tal vez tu conciencia delata que eso no está bien, o el Espíritu Santo que mora en ti también te lo dice. La murmuración es como un virus. Entra silenciosamente y es contaminante para ti como para los demás, al ser parte de ellos y difundirlos. Proverbios 18:8 nos dice: los rumores son deliciosos bocados que penetran en lo profundo del corazón. Parecen ser atractivos para los que escuchan el rumor o forman parte del rumor. No sé por qué traigo la imagen, tengo la imagen en la mente de las viejitas de pueblo, ¿no? Que suelen reunirse en la puerta ahí en la tarde a murmurar un poco y contar vida e historias de todos. Eso también es murmuración. La murmuración también genera enemistad y división. Proverbios 16:28 nos dice: el alborotador siembra conflictos, el chisme o el murmurador separa a los mejores amigos. ¿Cuántas amistades se han visto rotas, afectadas o dañadas a causa de una murmuración? Luego, este tipo de situaciones son difíciles de volver a subsanar. Claro, hay que acudir a Dios para que pueda sanar situaciones de esta naturaleza y también reconocer que hemos hecho mal. A causa también de la murmuración perdemos bendiciones que Dios tiene reservadas para cada uno. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida a causa de que su corazón estaba endurecido. Estuvieron caminando en círculos 40 años y a lo mejor Dios esperaba un cambio en cada uno de ellos. Pero ¿qué es lo que había en el corazón de ellos? Murmuración, mucha queja, idolatría, incredulidad, el temor y la falta de fe. Todo eso sumado a la murmuración, por supuesto, les impidió entrar a la tierra prometida donde fluía leche y miel. No fue esa generación la que entró a la tierra prometida, fue la siguiente. ¿Qué nos aconseja la Biblia al respecto ante una situación de murmuración? La Biblia nos dice que nos apartemos de la murmuración y que Dios nos ha llamado a cumplir su palabra y no a ejercer de jueces de otros. Santiago 4:11 nos dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde, en cambio, obedecer la ley y no hacer la función de jueces. El juez en nuestras vidas es Dios. Quizás si tú has murmurado o has criticado a alguien, algún aspecto, algún rasgo de esa persona, puede ser que tú misma tengas o tú mismo tengas ese defecto. O tal vez no sea en la misma área, sea en otra área. Todos adolecemos de algo. Como decía el pastor de la Lama, creo, todos cojeamos de algún pie. Nadie es perfecto. Todos estamos realmente en construcción. Y todos estamos siendo perfeccionados, mas no somos perfectos. En Filipenses 2:14 nos dice: haced todo sin murmuración y contiendas. En conclusión, mis hermanos, Dios prohíbe la murmuración y la desaprueba. Es un arma muy útil del enemigo. Veamos a los demás con misericordia. La próxima vez que abramos la boca, que sea para alentar,
para edificar, para animar y no para destruir y provocar heridas. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Que lo que hay en tu corazón es lo que fluye en tu boca. Y como decía antes, examinemos, no para condenación, sino para analizar cómo estamos y cómo vamos en esta área. Para el mundo es muy corriente y muy normal cotillar. Es más, es parte de cuando hay reuniones familiares o cuando hay fiesta, pues muy, muy común. Pero nosotros no podemos dejarnos guiar por el mundo. Tenemos que dejarnos guiar por la brújula, que es la palabra del Señor, y es a quien tenemos que obedecer y a quien tenemos que seguir en todos los aspectos de nuestra vida. Si queremos recibir misericordia de parte de Dios, demos también misericordia a los demás. Si quieres recibir amor, también debes dar amor. Es la siembra y la cosecha. Cosechas lo que siembras. Así que, mis hermanos, es una reflexión que quería hacerles, no con la finalidad de apuntar a nadie ni de señalar a nadie, pero creo que es útil. La palabra es viva y eficaz y nos ayuda a ser guiados correctamente en todas las cosas. Así que, si hoy tú que nos ves a través de las redes, cualquiera sea el medio a través del cual nos estés observando en esta tarde, si tú no conoces a Jesús, si tú has escuchado hablar de Él, si tal vez en algún momento te entregaron un folleto a lo mejor y lo leíste y no sabes de qué se trata, yo quiero decirte que esta es la tarde apropiada para que tú lo conozcas, para que empieces una nueva historia con Él. Jesús es quien dio la vida por todos y fue crucificado y murió por cada uno de nosotros. Y yo creo que a Él le plació incluso, después de todo el sacrificio que hizo, ver cuántos se salvan o cuántos conocerán a Jesús. El que derramó hasta la última gota de su sangre. Ese Jesús es el que quiero presentarte en esta tarde. Así que si tú estás dispuesto y si tú quieres recibirlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, te invito a cerrar los ojos y a orar conmigo. Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi vida, ven a mi corazón y reina. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre precioso de Jesús. Amén.